Bueno, antes que todo agradecer al Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino que haya delegado en la Federación de Entidades Argentino-Palestina el compromiso de poder leer este documento. Agradecer el compromiso constante de todos nuestros compañeros, hermanos de los diferentes sectores que componen este Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Agradecer también, bueno, están nuestros hermanos de la FEARA, que también son parte integral de todo esto. Y paso a leer el documento. Dice: la Franja de Gaza es una parte integral del territorio palestino ocupado. Más del 70% de la población de Gaza son refugiados, desplazados por Israel en el año 48, cuando se creó el Estado de Israel, provocando el éxodo de más de 800.000 refugiados y la desaparición de más de 500 pueblos y aldeas palestinas. Gaza es una de las regiones más densamente pobladas del mundo y desde el 2005 Israel unilateralmente retiró sus colonos de la Franja de Gaza, replegó sus fuerzas militares alrededor de la frontera del territorio gazatí y lo sometió a un asedio total. Israel mantiene el control absoluto de todos los aspectos de la vida en Gaza, incluidas las fronteras y cruces comerciales. El asedio artificialmente cortó la conexión entre la Franja de Gaza y el resto del territorio palestino ocupado, privando a la población de sus derechos humanos más básicos. En 2008 Israel lanzó un asalto militar de 22 días contra la Franja de Gaza. Durante ese periodo Israel mató a más de 1.440 palestinos, 431 de los cuales eran niños, y heridos 5.360. Y heridos 5.360. Gaza y el derecho internacional. Hoy vemos con dolor e indignación cómo Israel pretende reeditar con creces sus crímenes sostenido la complicidad internacional, que pide suavemente que ambas partes se pongan de acuerdo, como si se estuviera hablando de dos fuerzas iguales y no de un ocupado y un ocupante. Y es por eso que también instamos a los medios de comunicación, pero especialmente a los comunicadores que ejercen el rigor de la información, que no sean equidistantes, que es uno de los grandes vicios del periodismo actual y el tratamiento informativo de la ocupación y la discriminación que ejerce Israel contra los palestinos. Es un buen ejemplo de ella y, como dice nuestra compañera y colega Olga Rodríguez de un diario español, el diario.es, en 2008, durante la operación Plomo Fundido contra Gaza, las embajadas israelíes enviaron a diversos medios de comunicación mails en los que explicaban que bombardeaban Gaza para defenderse y en los que pedían a los periodistas que no hicieran un uso cínico de las imágenes dolorosas como un instrumento de propaganda. Es decir, manifestaban su malestar por la publicación de imágenes que probaban la muerte de más de 1.400 palestinos, entre ellos más de 400 niños. A la equidistancia se la confunde con objetividad, imparcialidad, neutralidad. Si es equidistante, para no mojarse, para no comprometerse, para no parecer partidario de nada ni de nadie. Es el postmodernismo, la democratización llevada al delirio, la relatividad defendida como religión. Nadie tiene más razón que nadie, ninguna visión es más real que otra y hay tantas verdades como personas. Y así se llega a reducir el mal llamado conflicto palestino-israelí a una simple animadversación provocada por motivos religiosos o étnicos, olvidando que el origen del conflicto reposa sobre una ocupación ilegal condenada por diversas resoluciones de Naciones Unidas y sobre la práctica de discriminación de un Estado contra un pueblo, denunciada una y otra vez por multitud de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. La realidad es que hay una ocupación ilegal y por lo tanto un Estado ocupante, pero en la práctica buena parte de los medios de comunicación de masas optan por ser equidistantes y escépticos, situando al mismo nivel al pueblo palestino y a un ejército que invade, ocupa y expulsa, amparado y legitimado por un Estado que concede ayudas a personas dispuestas a participar en dicha expulsión. La equidistancia es contar versiones sin contrastar ninguna.
la negación del empirismo histórico, la incredulidad y la credulidad junta. Es el periodismo de declaraciones llevado a límites absurdos. Hay tantas verdades como puntos de vista. En la Alemania de Hitler, el periodismo equidistante podría haber defendido frases como esta. El rabino del gueto de Varsovia denuncia que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega. ¿Dónde está la realidad de estas frases? La equidistancia tan respetuosa deja en manos del receptor la tarea de encontrarla. Escudándose en ella en una aparente imparcialidad, cierto periodismo de masas mantiene un posicionamiento continuo, reproduciendo narrativas marcadas por el pensamiento dominante y abandonando el compromiso de este oficio que se exige con los más débiles. No se puede tratar por igual al que bombardea y al que es bombardeado, al asesino y a la víctima, al violador y a la mujer violada, al opresor y al oprimido, al ocupante y al ocupado. Ser periodista es tomar partido, es estar al lado de las víctimas, de los derechos humanos, de la justicia. Todo lo demás no es periodismo, sino reproducción de propagandas. Citaremos a Kapuscinski: el verdadero periodismo es intencional. En esa intencionalidad, en ese deseo de defender un mundo mejor con una balanza más equilibrada, reside la nobleza de este oficio. Decía el escritor francés Albert Camus que hay épocas en que toda indiferencia es criminal. No denunciar los niveles de injusticia, desigualdad y abuso a los que estamos llegando en la actualidad, pasar por ellos entre puntillas, implica formar parte de un silencio cómplice, y al final el miedo a tomar partido termina provocando monstruos. Hoy el pueblo palestino de Gaza necesita de todas las voces. Es por eso que decimos: alto al genocidio del pueblo palestino, fuera Israel de Gaza y de todos los territorios palestinos ocupados. La sociedad civil palestina ha llamado a hacer una campaña de boicot, desinversión y sanciones, BDS, como una de las maneras más efectivas para que la sociedad civil internacional y la gente consciente en el mundo muestre su solidaridad con la lucha palestina y haga responsable a Israel y a sus cómplices de la ocupación, colonización y apartheid que realizan. Boicotear a Israel, no compres productos israelíes. Pide a tus organizaciones y a las que perteneces que desinviertan en Israel, no a los acuerdos económicos, culturales y académicos con un Estado que ejerce el terror, no al Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel, porque el espíritu de ese tratado viola expresamente los propósitos fundacionales del Mercosur, en tanto y en cuanto plantea una alianza comercial con un Estado que mantiene bajo ocupación militar por más de 65 años a todo un pueblo, cuyos derechos inalienables están consagrados por la ley internacional y por la Organización de las Naciones Unidas. O sea, oprime, conculca derechos y somete por las fuerzas de las armas a otro pueblo. Y me gustaría terminar con una frase que dice: si existiera aún el sistema de apartheid en Sudáfrica, el Mercosur estaría a las puertas de concederles graciosamente un TLC, contrato de privilegio, a ese régimen. Le recordamos que el arzobispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, hizo llegar una carta a la Universidad de Berkeley, en California, felicitándolos por haber resuelto la desinversión y el boicot al Estado de Israel, hasta tanto ese país no respete los derechos humanos y la ley internacional respecto a la ocupación legal de Palestina, que ya lleva 65 años. Muchos dirán, espantados, no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. El régimen de segregación y opresión en Palestina es infinitamente peor y más cruel que el desarrollado en Sudáfrica a los ojos de los propios protagonistas sudafricanos. Y por último, los volvemos a invitar este miércoles 21 a las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para convocarnos hacia una marcha hasta el Estado, hasta esta embajada sionista, y saludar la iniciativa
del Foro Social Mundial por Palestina Libre a efectuarse entre el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre de este año en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Hasta la victoria siempre, y paren el genocidio del pueblo palestino, carajo. Estado sionista, vos sos el terrorista. 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 Estado. Compañeros, no olvidar, este miércoles 21 a las 16 horas nos concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a esta embajada sionista. Gracias. Ahora hay algunos compañeros que van a tener adhesiones. Agradecer a nuestras diputadas, a nuestros referentes sociales, es decir, a todos. Yo la verdad no tengo un listado, así que no quiero que nadie se ofenda, pero también dentro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino está también la Comisión Parlamentaria de Amistad con Palestina, y acá se encuentran también presentes sus referentes. Gracias. Bueno, en primer lugar, la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, de la CTA Provincia de Buenos Aires y Nacional, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodar. También adhiere el Movimiento Teresa Rodríguez, la agrupación Embar El Cadri, Movimiento Antinuclear Zárate Campana, el Partido Comunista de Argentina, Cecilia Merchán es diputada nacional Corriente La Colectiva, el Nuevo Más, el PTS, Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Antimafia 2000 Argentina, El Sur No Espera, Estela Caloni, periodista y escritora, Movimiento de Liberación Carlos Mujica, JP Venceremos. También nosotros venceremos, compañeros.